quiero ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Aquí hay una historia de un joven, un niño, que tenía un espíritu impuro, dice el Evangelio de San Marcos. Y voy a leer el Evangelio, como lo cuenta, para que pues podamos hablar un poquito sobre lo que está aconteciendo. Dice así el versículo 14: cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están haciendo? ¿Qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre el espíritu, lo agarra y lo tira al suelo y echa espumas por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a los discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, o generación sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Quiero detenerme ahí por un momento y luego continuaremos. Jesús se había apartado de los discípulos y ellos pues estaban misionando. Y había este caso de este niño que estaba poseído por un espíritu. Ya ustedes escucharon todo lo que acontecía con esta criatura. Pero ellos los llevaron a donde estaban los discípulos buscando alguna ayuda. Habían escuchado todo lo que Jesucristo había hecho por toda esa región, las sanaciones, las curaciones, las liberaciones. Ellos como discípulos pues creían que, discípulos de él creían que si llevaban esta criatura donde de ellos iban a poder ayudarle. Pero como nos dice la lectura, no pudieron ayudarle en nada. Y esto le dio motivo a los fariseos y a los que estaban ahí para acusarlos, para discutir con ellos. ¿Sí? Eran los discípulos de Jesucristo. La misión de Jesús para ellos, las señales eran las sanaciones, las liberaciones. Esas eran las señales del Mesías. Si ellos podían desmentir eso, les daba razón para que ya no siguieran Jesús, no creyeran en Jesucristo. Y como ellos, los discípulos, pues se esperaba de que ellos también pudieran hacer algo. Y no pudieron. Entonces, esto creó ahí una discusión cuando de repente aparece Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, se encontró con la discusión que se estaba llevando ahí. Y le pregunta: ¿por qué están discutiendo? Le dijeron: porque llevaron a este niño donde tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él. Mira las palabras de Jesucristo. Escuche la palabra de Jesús. Gente sin fe, o como dije cuando estaba leyendo, otra traducción dice generación sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús como que se enfada en ese momento, y se enfada por
incredulidad de ellos. Gente sin fe, gente incrédula, aquellos que no son capaces de creer. Y yo me pongo a meditar en esas palabras porque yo digo, ¿cómo el Señor nos mirará a nosotros cuando estamos supuestos a creer? A veces decimos creer en Dios, pero cuando estamos supuestos a creer en Él, pues no lo hacemos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles también. Hoy estábamos hablando con el párroco y el monseñor que estaba con nosotros, y los hermanos estaban ahí, y decíamos, ¿verdad?, hablando sobre los tiempos que estamos viviendo. Decíamos cómo, pues, esta generación que está surgiendo, la generación Z, las generaciones que son de nuestros hijos y los que vendrán después de ellos, los del milenio, la generación Z, pues poco a poco pues se están apartando de Dios. Algunos dicen creer en Dios, pero no quiere ser afiliado a ninguna doctrina, ninguna religión. Para ellos no existe el mal, no existe el bien. No existe el mal ni el bien, pues tampoco el pecado existe. Y se sienten libres a querer, pues, hacer lo que ellos quieran sin ningún tipo de temor. Se está perdiendo poco a poco el temor de Dios. Ya todo es relativo. Eso es lo que se está viviendo, un relativismo en el mundo, donde ya nada es pecado, donde todo se puede hacer. Como no existe el bien, no existe el mal, pues tampoco existe el infierno. No tienen temor a nada. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y este mundo, pues, es el causante de todo esto. Ha invertido mucho especialmente en la juventud, haciéndoles creer de que Dios no existe. Lo importante de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, enseñar a nuestros hijos de que hay un Dios que es real, un Dios que nos ama, un Dios que nos salva, nos redime. Invertir tiempo en ellos, algo que quizás no hemos hecho y le hemos confiado, pues, la educación de nuestros hijos al mundo, y quizás también hemos solo responsabilizado a nuestras iglesias, nuestras parroquias, a la formación espiritual de ellos, y nosotros, pues, no tenemos que ver mucho con eso. Yo siempre les digo a los padres que ellos van a la escuela, ellos aprenden, pero los maestros les dan las tareas para ellos traer a sus casas, a sus hogares, y hay que estar pendiente de que lo hacen, porque esas tareas es lo que le enseñan los maestros, de que las criaturas están captando, están aprendiendo. Y si descuidamos esa parte con ellos, pues no van a avanzar. Entonces, a veces le ponemos toda la responsabilidad a los profesores, y queriendo, pues, como exonerarnos nosotros o salirnos de eso, pero somos un equipo con ellos. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. A veces la fe en los hogares, pues, no se vive. Las criaturas en sus primeros 5 años de vida son como una esponja. Se cree que en esos primeros 5 años de vida, todo su atención, todo lo que ellos aprenden, todo lo que ellos ven, escuchan, sienten, pues es lo que los va a desarrollar en el mañana. Lo que ellos serán en el mañana está basado en esos primeros 5 años de vida. Entonces, los primeros maestros de esas criaturas son los padres. Y todo lo que están viendo con los padres, escuchando con los padres, su comportamiento, todo lo que hacen,
salvación. Y en el mañana, pues lo mismo se va a desarrollar en ellos. Ustedes han escuchado los refranes, ¿verdad? Que a veces decimos, eres igual a tu padre, eres igual a tu madre. ¿Por qué? Porque a veces se ve en ellos la conducta de los padres. Y mira, esto ya está probado, ¿verdad? Que la probabilidad, por ejemplo, de una criatura que sea alcohólica en el mañana son más altas si esas criaturas tienen padres alcohólicos. Si viven en un hogar disfuncional, las probabilidades de que ellos en el mañana también vivan en un hogar disfuncional o tengan un hogar disfuncional, las probabilidades son más altas en esas personas que han tenido esa experiencia ya que aquellos que no lo han tenido. Entonces, con eso le quiero decir, ¿verdad?, que es muy importante que la fe sea introducida a nuestros hijos. No esperes que el mundo les enseñe o les hable de Dios. Este mundo lo más que quiere es apartarnos de Dios, distanciarnos de Dios. Estamos viendo alrededor del mundo, ya no solo cosas del norte, también el centro y el sur del planeta está experimentando también esta lejanía, distancia también de Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice así en Hebreos 11:6, porque para llegar a ser amigo de Dios tú tienes que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. O sea, para ser amigo de Dios, escucha lo que dice San Pablo. Hay que creer de que Dios está y que ese Dios que está hará en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos vemos atrapados en nuestras circunstancias y dejamos de creer, dejamos de esperar en el Señor. Ese es cuando más debemos de creer y de esperar en Él. Pero el mundo pues nos ha ido apartando del Señor para que ya nosotros no creamos y no esperemos en Él. Hoy en día la gente pues hoy profesa decir, pues yo creo en algo espiritual, ¿verdad? Algo existe. No sé si es hombre, no sé si es mujer, no sé si es bueno o malo, sé que algo existe, pero pues no profeso, ¿verdad?, de creer en eso o estar en ninguna doctrina que quiera identificar eso que yo digo que pues existe, ¿verdad?, o que creo que existe. El mundo poco a poco nos ha ido apartando, alejando, distanciándonos de Dios para que ya no creamos en Él. Yo digo que la razón es para que Dios no sea glorificado. Qué bonito cuando podemos creer en el Señor, cuando llegan los problemas, cuando llegan las circunstancias, que podamos tomar postura de creyente, por más grande que sea el problema, por más difícil que sea la situación, la circunstancia, que yo pueda mantenerme firme y decir, yo creo en Dios, yo espero en Dios. Qué bonito cómo Dios nos está mirando a nosotros cuando llegan esos momentos a nuestra vida que nos van a llegar a todos nos van a llegar esos momentos difíciles. Cómo Dios nos estará mirando a nosotros cuando se supone que nosotros creamos y estemos esperando en Él y actuamos y reaccionamos de una forma contraria. Cuando nos ve desesperados, cuando nos ve llorando, cuando nos ve ahogando nuestros problemas en una botella de alcohol, o cuando empezamos a buscar en las supersticiones, ¿sí?, donde esos brujos, curanderos, espiritistas, para que me ayuden en la situación que ha llegado a mi vida. Pero se supone que debemos creer y esperar en el Señor, acudimos a estas cosas que no son de Dios. Llegará el momento que la iglesia de Cristo será perseguida. Ya empezó esa persecución ya
en la iglesia y llegará el momento que ya no se pueda hablar de estas cosas. Y vamos a tener que mostrar nuestra fe. Y vamos a tener que aprender a quedarnos quietos en lo que estamos creyendo y mostrar, ¿sí? No solo a Dios, sino al mundo, que nosotros creemos y esperamos en el Señor. Hay que inyectarle esta fe a esta generación que está surgiendo. Yo solo con esta parte les quiero decirles que Dios nos está observando. Dios está viendo cómo nosotros nos comportamos, especialmente cuando llegan las circunstancias a nuestra vida. Dios está viendo tu fe. Esos hombres llegaron a donde los discípulos no pudieron con el problema y los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús les dice: ¿hasta cuándo yo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Y mi querido hermano, llega el momento donde cada uno de nosotros tenemos que caminar por convicción. Y tenemos que salir afuera en un mundo donde quizás Dios no existe. Y donde Él espera que en esos lugares, en esos ambientes, nosotros nos atrevamos a ser diferentes. Entonces yo hoy pido que le pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que podamos creer hasta llegar a ser diferentes en este mundo, que eso es lo que necesitan personas que crean, y especialmente en este mundo que trata de desmentir a Dios. Y que seamos luz en este mundo con nuestra fe en Jesús, para que el mundo crea y se convierta.